delante de tu presencia te pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, para recibir, Señor, y atesorar tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Pon tus palabras, Espíritu Santo, en mí, para que no sea palabra humana, sino guiada por ti, y que hagas tú, Señor, siempre en nuestros oídos, para recibirla con amor y con alegría. Quita todo lo que no es tuyo, todo lo que quiera venir a interrumpir el mensaje, lo que no permita que recibamos, Señor, aléjalo, quítalo en el nombre de Jesús. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que llenes todo este lugar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que el Señor nos quiere traer, lo titulé como dice así: la rebeldía e incredulidad nos hace olvidarnos del poder absoluto y de los atributos de Dios. Largo el título. La rebeldía y incredulidad nos hace olvidarnos del poder absoluto y de los atributos de Dios. Pues todos ya como conocedores de Dios y pues casi todos aquí en esta iglesia hemos tenido el privilegio de recibir el estudio que aquí se lleva, que es conociendo a Dios, ¿no? En ese estudio vemos cómo Dios nos enseña por medio de su palabra todos esos atributos que tiene, que quizás muchas personas desconocen. Incluso nosotros antes de conocerle no conocíamos de todos esos atributos que él tiene, que son demasiados, y que en ocasiones por nuestra rebeldía e incredulidad nos olvidamos de ellos, y hoy el Señor nos los va a recordar y vamos a ver de qué nos quiere hablar. Vamos a ir a la palabra, al libro de Números. Vamos a ir al capítulo 14, pero antes de ello vamos a hacer como un resumencito para que podamos entender el capítulo 14. Vamos a hacer un resumen del capítulo 13, que está ahí juntico. Ahí en ese capítulo 13 tiene como título Misión de los 12 espías. Aquí nos cuenta el Señor por medio de las escrituras de que Dios le pidió a Moisés de que enviara espías a reconocer la tierra que les iba a entregar, esa tierra que ya les había prometido al sacarlos de Egipto, una tierra donde fluía leche y miel. Dios le dice a él que envíe espías para que la reconozcan, para que la observen y traigan al pueblo ese conocimiento de lo que allá vieron. Dios ya sabía, ¿no? Dios todo lo sabe y Dios ya sabía cómo era la tierra, por eso lo iba a llevar allá. Pero Dios quiere que ellos mismos se den cuenta cómo es. Vemos que casi todos los que fueron llegan con una versión diferente a solo dos, que dicen realmente todo lo que vieron. O sea, ellos hablaron verdad, pero también ahí se enfocaron en las cosas difíciles. Vienen contando de que en esa tierra sí, fluye leche, fluye miel, es fructífera, es tierra buena, es una tierra muy fortificada, pero se enfocan más en los obstáculos. ¿Qué vieron ellos? Dice que vieron gigantes, hombres grandes, hombres, pues, como lo dice la escritura, ¿no? Gigantes. Y llegan con esa versión diciendo que, y lo podemos ver démosle una miradita ahí al versículo 33 del verso 13, dice que también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. O sea que ellos estaban viendo en poco ante estas personas.
O sea, ellos no estaban mirando quién era el que iba con ellos. Ellos estaban viendo era el problema, el obstáculo, más no el que iba a derribar ese obstáculo. ¿Amén? Entonces vamos a ir ya al capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 9. Vemos que como título tiene este capítulo: los israelitas se rebelan contra Jehová. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de Jehová, de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Que después de que llegaron a reconocer la tierra, pues los que ya vinieron a dar esa información, pues no era mentira de que había un gigante, era verdad, pero se les olvidaba quién era el que iba a ir a enfrentar a esos gigantes. ¿Qué hizo el pueblo? En el versículo 1, gritar y llorar toda la noche. Imagínense toda esa multitud gritando y llorando. Pero aquí lo que le causa a uno curiosidad es que no es que el llorar sea malo, no. Uno necesita llorar, desahogarse, ¿cierto? Pero orando, ¿cierto? Presentándole esas angustias al Señor, esas dificultades, pero no, ellos estaban lamentándose. Ellos no buscaron a Dios en oración, sino que lo que hicieron fue llorar, gritar y me imagino que renegar. Porque lo podemos ver en el 2, lo que dicen, que ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. O sea, ellos mismos ya están declarando que quieren recibir mejor la muerte antes de ir allá. O sea, se les olvidaba quién era Dios y dónde estaba Dios. Porque recordémonos que, ¿dónde está Dios? En todas partes, ¿cierto? En conociendo a Dios, hemos visto que Dios es omnipresente, está en todas partes, en todos los lugares y al mismo tiempo. Se olvidaron de esa omnipresencia de Dios. Y no perdamos ahí números, vamos a ver Jeremías 23, del 23 al 24. Jeremías 23, del 23 al 24. ¿Cuánto llegaron? Amén. Dice así. Y están sin me pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Miren, hermanos, aquí el Señor nos revela uno de sus atributos. Él es omnipresente. Él en todas partes está, de lejos, de cerca. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios, ni incluso debajo de las piedras, porque allí está Dios. Él es el que lo llena todo. Él fue el que hizo los cielos, la tierra. ¿Cómo no va a poder hacer cosas grandes? Y más que lo que más les llamó la atención es que ellos ya habían visto cómo Dios los había libertado de las manos del faraón, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios había hecho ya tantas señales por ellos. Y lo que hacen es siempre quejarse y quejarse. Y aquí ya llegan al punto de decirles que mejor quisieran estar muertos. Entonces se olvidaron de ese poder, otro de los atributos de Dios, que Él es poderoso, que Él fue el que los crió, Él es el creador. Ellos ahí no estaban reconociendo ninguno de esos atributos de Dios. ¿Por qué causa? Por la incredulidad y por la rebeldía. Y así somos similares nosotros. Cuando vemos esos gigantes, nos olvidamos de todos esos atributos tan maravillosos que tiene el Señor. Y por eso hoy el Señor nos está recordando su omnipresencia, su omnisciencia, porque todos lo saben. Dios ya sabía que allá estaban esos gigantes, pero Él los envía para ver con qué testimonio llegan ellos. Y vemos que solo 2 llegaron diciendo lo que realmente habían visto y lo que Dios podía hacer. Me llamó mucho la atención donde en el versículo, volvamos a Números, en el versículo 9, que dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Vemos que esos 2 hombres sí creían quién era Dios, sí creían en el poder de Dios. Imagínense que ellos, viendo a esas personas tan grandes, decir las comeremos como pan. ¿Cuánto era la fe de estos hombres? Grande, ¿cierto? Porque un pan no lo comemos en un bocado. Pero ellos sabían que el que iba a pelear por ellos era el Señor, que el amparo de Dios se había quitado sobre ellos y iba a salir sobre su pueblo. Por eso les dan ánimo y les dicen que no temieran. Pero vemos que el pueblo aún así no seguía en su rebeldía y en su incredulidad. Ellos confiaron en sus propias fuerzas, al decir en el versículo 4 de Números 14, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Será que Dios les había dicho a ellos que hicieran eso? No, Dios los había libertado de Egipto por medio de ¿quién? De Moisés. Ellos debían someterse a lo que Moisés les dijera, pero aquí ya están pensando ellos es humanamente poner capitanes para volverse de donde Dios los había libertado. Imagínense cuánta era la incredulidad y la rebeldía de querer volver a donde habían sido esclavos. ¿Y a cuántos no nos ha pasado así? Cuando hemos estado en esos problemas, en esas circunstancias difíciles, ¿cuántos nos hemos dicho y renegado? Mejor me hubiera quedado donde estaba, porque allá no me pasaba todo lo que me está pasando cuando ya estoy conociendo a Dios y caminando con Dios. Amén. Todos, cada uno de nosotros sabemos qué hemos pensado y qué hemos dicho, pero la palabra nos exhorta y nos anima a seguir adelante y a pedirle perdón a Dios si algún momento hemos pensado o hablado así, para que estos testimonios nos sirvan a nosotros de que Dios tiene el poder y el control de todo y para Él no hay imposibles. ¿Ven? Veamos Proverbios 3 del 5 al 6 y no perdamos Números. Dice así, Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, este versículo, hermanos, es clave para nosotros, que hay que confiar y fiarnos es nuestra mirada ¿a quién? Al Señor, de todo corazón, y no apoyarnos en nuestra prudencia, en lo que nosotros podamos humanamente hacer, como vemos que estos hombres estaban aquí diciendo, de que designaran a alguien para volver de donde ya Dios los había libertado. Debemos de reconocerlo en todos los caminos. Eso era lo que ellos debían haber hecho, de reconocer que el que iba con ellos era Dios, porque ellos sabían que la presencia de Dios siempre estaba con ellos. ¿Y cómo tenían esa certeza? ¿Quién me recuerda de los que ya hemos visto conociendo a Dios? Oigo. La nube de día y de noche el fuego, la columna de fuego, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo podían dudar? Porque eran incrédulos, porque no creían que el mismo Dios estaba ahí con ellos, manifestándose por medio de esas dos cosas, la nube y la columna de fuego. Entonces, ¿por qué dudaban? Porque en su corazón había incredulidad, dureza. Amén. Algunos se enfatizaron más en esas cosas difíciles, olvidaron quién estaba siempre con ellos, de día y de noche, porque Dios no estaba solamente un ratico, no, era de día y de noche, en todo momento en ese desierto. Y tampoco podemos decir, no, es que Dios es que vaya con el pueblo y los espías están solos. No, con los espías también iban. Ellos sabían, porque aquí lo manifiesta Caleb y este otro varón, Josué. Ellos fueron testigos, pero ellos no dudaron del poder de Dios. Y lo más triste, hermanos, que leía y me impactaba, es que con los dichos de su boca, ellos mismos ataron a sus hijos y a ellos mismos. Y lo vamos a ver en Números 14, ahí mismo, del 31 al 38. Dice: pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Cómo vemos, hermanos, las consecuencias? Y aquí no se trata de, no es que Dios es malo, ¿por qué permitió todo eso? No. Recordemos que todos los atributos que Dios tiene, amor, fiel, justo, misericordioso, paciente, pero también, como la palabra lo dice, también da disciplina a sus hijos. Y ellos iban a recibir una disciplina, iban a tener consecuencias por causa de su rebeldía y de su incredulidad. Y así como ellos lo dijeron, porque vemos que aquí en el 31, ¿qué dice el Señor? Que a quienes que va a introducir a la tierra, a los niños, ¿no? A los que ellos dijeron que por presa iban a ser, porque en el versículo 3 dicen, ¿y por qué nos trae, del 14, y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Ellos mismos lo declararon, ellos mismos los ataron. Entonces, hermanos,
aquí el Señor nos enseña que los dichos de nuestra boca pueden traer consecuencias. Lo que declaremos con nuestra boca tenemos que mirar qué hablamos, porque podemos atar, también podemos desatar. Ellos aquí ataron a los niños. Y también vemos que dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Qué dijeron ellos? En el verso 2 del 14. Ojalá muriéramos en este desierto. Entonces ellos mismos se ataron, lo declararon con su boca. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues vino una consecuencia para ellos. No porque Dios sea malo, sino porque ellos obraron mal. Y ya habían sido muchas veces, esa no es la primera, ya habían sido muchas veces cuando renegaban por la comida, que ya estaban cansados del pan, que querían carne, les dio carne y porque tanta carne, o sea, por todo se quejaban y renegaban. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, mis hermanos. Dice que, ¿por qué fueron 40 años? Porque fueron 40 días que Dios estuvieron los espías reconociendo la tierra. Entonces cada día se convirtió en año. Por eso vemos que se convierte en 40 años. Cada vez que uno hace estudio y conociendo a Dios, aprende algo nuevo. Yo no tenía en cuenta esto. Y la semana pasada que llevé esa enseñanza a un hogar, yo dije, yo no sabía que esos años habían sido por los días. Entonces es muy enriquecedor cuando uno llega a ese estudio y cada día el Señor le enseña más a uno. Entonces vemos que esa fue la consecuencia. ¿Y qué sucedió con esos varones que llegaron hablando mal de la tierra? Dice que murieron de plaga delante de Jehová. O sea, de una, murieron. Y ya los que le creyeron a ellos, pues sus cuerpos se consumieron en el desierto. O sea, se desgastaron. De enfermos, de viejos, de todos se murieron y no pudieron tener ese privilegio de entrar, solo los hijos, pero los hijos fueron los paganos. Sus quejas en contra de Dios les trajo consecuencias a la vida de sus hijos y ellos recibieron de lo que ellos mismos hablaron, renegando y murmurando en contra de Dios. O sea que ellos ataron a sus hijos a recibir esa consecuencia. Vamos a Hebreos 3, desde 16 al 19. Dice así: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí nos está confirmando lo que vimos acá en Números, ¿no? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? El pueblo, porque recordemos que Dios los libertó a todos, ¿no? De la mano de los egipcios, los sacó con mano poderosa, porque en medio de todo eso Dios hizo muchas maravillas delante de los ojos de ellos, hizo muchos milagros que ellos pudieron ver. Ellos fueron testigos de todo lo que les sucedió a los egipcios. Cuando se encuentran frente a ese mar, cómo Dios lo abre para que ellos puedan seguir y los egipcios sean muertos a causa de eso. Entonces, ellos mismos les causaron ese disgusto a Dios y por causa de ellos recibieron pues no entrar a esa tierra prometida. Mire que lo dice en el 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea que ese fue un factor importante, ¿no? La incredulidad no los dejó entrar a esa tierra donde Dios les había prometido llevarlos. Esta mañana que le daba otra repasadita
me ponía yo a reflexionar que pues así mismo actuamos nosotros, ¿no? Ellos tuvieron el privilegio de ver todas esas cosas que Dios hacía ante los ojos de ellos, de tener la misma presencia ahí con ellos. Nosotros hoy día sabemos que Dios está con nosotros, pero de pronto hay muchas cosas que no podemos ver así como ellos, ¿no? Y aún así dudamos, y nosotros podemos escudarnos decir, no, pero es que ellos hubieran creído porque ellos vieron, pero aún viendo, dudaban. Y así a veces nos pasa a nosotros, aún viendo las cosas las dudamos. Y renegamos y nos quejamos, nos rebelamos en contra de Dios. Y yo me ponía a pensar, ahora que lo estudiaba y leía, y si a uno le da tristeza, porque este tema salió de un estudio que llevé, de conociendo a Dios a una chica allá abajo, y lo subrayé porque me impactó de ver eso, la queja de ellos, la rebeldía, y de ver que así nos asemejamos nosotros. Y leyéndolo varias veces me causaba como tristeza, como impotencia, como enojo, de ver cómo eran ellos, cómo me ponía yo a pensar, ¿cómo se pondrá Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios cuando, pues en el momento que ellos hicieron, pues vemos las consecuencias que les dio? Y yo creo que a él le dolía en su corazón, obviamente, porque él no quiere que ninguno perezcamos, que ninguno dejemos de recibir lo que le ha prometido. ¿Y cómo se pone cuando nosotros nos portamos igual? Triste, lo contristamos, ¿cierto? Él se pone triste de ver nuestra queja, nuestra incredulidad. Y yo sé que no es fácil pasar por situaciones difíciles, porque mentirosa sería y dirá, no, es que es fácil. No es fácil. Pero a ese nivel Dios quiere llevarnos, a que nosotros podamos resistir todas esas adversidades y de que no nos olvidemos de todos esos atributos tan grandes que Él tiene. Que en medio de esas circunstancias nos acordemos que Él tiene el poder para cualquier cosa, que Él es un Dios de amor, de misericordia, que Él está presente en todas partes. Hay personas que dicen, no, ¿y por qué me sucedió eso? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tú no estás aquí? No, Dios es omnipresente, Él está ahí, en medio de esa situación, pero Él la permite por muchas cosas. Y ayer me confirmó el tema, yo ya tenía ese y otro por ahí también en el remojo. No sabía cuál era, pero ayer me lo confirmó el Señor es tan bello, que yo ya había sacado la Biblia para Señor cuál de los dos. Y cuando tengo una amistad de muchos años, una buena amistad, y le veo en el WhatsApp, últimamente le he estado viendo muchas cosas que escribe de quejas, de cosas así, no sé qué esté pasando, no sé, porque no me atreví a preguntar, no quiero ser imprudente. Y ya ayer veo que coloca por qué la vida es tan injusta. Entonces, pues me acordé de este tema de la queja, de la rebeldía, y pues en mi corazón, no sé, Dios me puso de escribir. Entonces le escribí, la vida no es injusta, porque si decimos que la vida es injusta, ¿a quién estamos tratando injusto? A Dios, porque Él es el dueño de la vida, Él fue el que nos creó, el que nos la dio. Entonces le dije, la vida no es injusta. Lo que pasa es que Dios todo lo que permite debajo del cielo es con un propósito. Y lo que estés pasando, Dios lo está permitiendo porque solo Él sabe por qué. Y pueden haber muchos factores. Estoy así. Le dije, uno de ellos puede ser, Dios quiere glorificarse en tu vida, mostrarte tu poder, que tú aprendas a depender totalmente de Él. Le escribí eso. Entonces le dije, ánimo, y que el Señor Jesús, en el nombre de Jesús, te declaro bendición. Bueno, le di muchas palabras de ánimo. Y dije, Señor, o sea lo que tú quieras. Si se enoja y me escribe algo malo, pues, no sé, pues Dios me puso a escribirle así. En otras ocasiones no lo había hecho. Y cuando al rato veo un mensaje, pero no me escribió nada, pero me mandó unas manitos así. Pero yo entendí como que lo recibió bien. Entonces dije, Señor, tú harás en el corazón de esa persona y lo que esté pasando, tú me ayudarás. Entonces, ahí Dios me confirmó el tema. Dije, este va a ser porque
Así solemos ser nosotros, renegar de Dios. Cuando vienen esos problemas, renegamos del problema y muchas veces nos quejamos y renegamos de Él. Claramente está que ya nosotros como conocedores de Él hemos aprendido a confiar más en Él, ¿no? Y ya no es como antes, creo yo, ¿no? En mi caso es así, ya no voy en contra de Dios, sino le digo, Señor, ¿para qué permites tal cosa? No el por qué, sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres corregirme? ¿Qué quieres mostrarme? También decía yo a ella, también otro de los factores es que Él quiere cambiar, por medio de esas cosas quiere cambiar la mala manera en la que vivimos, porque eso también es importante. A veces estamos como desviaditos y Dios permite ciertas cosas para que cambiemos de camino. Entonces, ahí Dios me confirmó este tema y no sé, me ha impactado mucho, no sé, lo tengo muy marcado. Bueno, dice que no permitamos que nosotros, ya conociendo estos testimonios, nos perdamos de recibir lo que ya tenemos prometido. ¿Qué tenemos prometido ya nosotros? La salvación, la vida eterna, esa corona de vida. Y todas las promesas que Él nos ha hecho, porque a todos Él nos ha hecho promesas. Aparte de la bendición de tener la salvación, que es lo mejor que podemos obtener, nos ha hecho promesas a nivel personal, económico, familiar. Entonces, no dejemos que todas estas circunstancias nos roben el poder obtener esas bendiciones, esos regalos del Señor. Dice, no nos olvidemos de quién es Dios. O sea, que cuando estemos pasando por todas esas cosas, hermanos, no nos olvidemos de todos esos atributos que Él tiene, que hoy hemos mencionado algunos, porque son muchísimos. Pero entonces recordemos siempre la omnipresencia de Dios, que Él está con nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar. No nos olvidemos de su poder, de su amor, de su fidelidad. Dice que sus ojos están siempre puestos sobre nosotros. Y hay un texto sobre ello, ¿no? Dice que los ojos de Dios están puestos siempre sobre los justos. Entonces, ¿por qué nos vamos a olvidar? El enemigo, eso es lo que busca, ¿no? Que nosotros nos olvidemos y que reneguemos y que nos alejemos y que no creamos más, pero no le demos gusto, hermanos. La exhortación en esta mañana y la invitación, el ánimo es a que perseveremos, a que creamos en todo lo que Él es, en todo lo que Él tiene para darnos. Y tenemos en la palabra muchas citas bíblicas donde Él nos manifiesta todos esos atributos que Él tiene. Uno de ellos es que Él nos cuida. Y vamos a ver en Salmo, nos quedamos ahí en Salmo, vamos a ver el Salmo 34:15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo que les decía, hermano, los ojos de Dios están ahí siempre mirándonos, siempre, en todo lugar donde estemos, está ahí el Señor con sus ojos abiertos, viéndonos. Y atentos sus oídos. Él también tiene sus oídos atentos, abiertos a nuestro clamor, a nuestra súplica. Nosotros somos los que nos olvidamos de ir a Él cuando pasamos por esas cosas. Entonces no vamos a ser como el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Llorar y gritar. No vamos a parecer la llorona. No voy a ver cuento, ¿no? De llorar y llorar en oración, ¿no? Lloremos, pero orándole a Él, derramando nuestra alma, nuestro corazón a Él. Que Él escuchará, porque muy claro lo dice, su oído está atento. Entonces, que siempre todo vaya acompañado, ¿no? No solo la queja, el lloriqueo, los gritos, los lamentos. ¿Y a dónde está lo más importante? La oración. La oración sabemos que tiene mucho poder y que Él la recibe. Ya obviamente Él va a dar respuesta a esa oración, a esa petición, conforme a su voluntad.
Es algo que también tenemos que tener claro y en cuenta, ¿no? Que no es que si yo pedía ya resuelve, si Él quiere, sí, y muchas veces lo ha hecho. ¿A cuántos no hemos pedido y de una nos ha contestado? Pero hay otras cosas que hemos pedido y aún no nos ha dado, porque tardamos el tiempo, porque todo es en el tiempo de Dios. Amén. Otro también atributo de Dios es que Él nos ayuda, Él es nuestro ayudador. Y veamos ahí en el Salmo 121, 1, 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué bonito este salmo. Este salmo yo me identifico mucho con él. Hace mucho tiempo tenía una necesidad y de allá afuera y me acordé de este salmo y le dije al Señor: Señor, mi socorro viene de ti. Y ese día, justo ese día el Señor me dio lo que le estaba pidiendo. Uno se pone tan feliz cuando el Señor habla así. Obviamente cuando no le da, uno se entristece, pero no, eso es lo que no debemos de hacer y es lo que no debemos caer. Tenemos que aprender a contentarnos aún cuando recibamos no por respuesta, porque ahí vamos a ser agradados ante Dios, porque Él va a ver que en nuestro corazón está la espera, la confianza, la credibilidad en Él. Amén. Él es nuestro socorro, otro atributo más de Dios. O sea que a quién nos vamos a ir cuando estemos en esas dificultades, a Él, porque Él es el que nos socorre de todo lo que estemos pasando. ¿De dónde viene el socorro? Del Creador, del Todopoderoso. Él tuvo el poder para crear los cielos, la tierra, todo lo que en ellos vemos. Él es el único que puede crear de la nada. Entonces, ¿qué puede ser imposible para Él? Nada. Solamente es depositar esa confianza en Él y creer que en Él vamos a recibir. Pero lo más importante es que podamos recibir físicamente, económicamente, lo más importante es lo que recibamos en nuestra alma, en nuestro corazón, porque eso es lo que no tiene precio y eso es lo que a nosotros no le damos valor. Nosotros siempre queremos decir las cosas materiales, pero en nuestra alma, que esté en paz, que esté en alegría, que esté en gozo, siempre como estemos. En eso es que debemos de trabajar, y en eso es que yo creo que a la gran mayoría nos falta, me atrevo a decirlo, aún a mí misma, en que esa alma prospere, en que veamos pequeños sus problemas, así como lo vieron Caleb y Josué, que vieron como pan esos gigantes. Ellos no dijeron como los otros: ay, es que en otros lados ellos somos langostas, ay no, gigantes, una langostita, ahí te las pueden pisotear. No, los otros pudieron ver con los ojos de Dios, con los ojos de fe, de que ellos se los comerían en un bocado. ¿Por qué? Porque iba a Dios delante de ellos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de pedir al Señor que nos ayude a poder aprender a manejar las cosas así y depositarlas en el Señor. Otro punto también es que nos protege. Él es nuestro protector, siempre está protegiéndonos de cualquier cosa. Salmo 46, 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Vean, hermanos, otros atributos de Dios: amparo. Él nos ampara, Él siempre nos sostiene bajo sus alas, en la palma de su mano nos tiene. Él es esa fortaleza que nosotros necesitamos cuando estamos en todas esas tribulaciones. Él que nos esfuerza, pero obviamente si nosotros le pedimos, porque si nosotros no le pedimos fuerza, fortaleza, Él no nos la va a dar. Depende de nosotros. Él está dispuesto a darnos. Ya depende de nosotros es que le pidamos esas cosas. Dice que Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que nos auxilia cuando estamos en todas esas adversidades. Amén.
Él también nos muestra su poder. Y lo vemos en el Salmo 77, 14. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Amén. ¿Quién es el que les mostró todas las maravillas al pueblo de Israel? Él. Todo lo que hizo las maravillas. Que del cielo cayera pan, carne, que de la peña saliera agua, que se abriera el mar. Eso son maravillas. Y lo hizo notorio ante los pueblos, ante ellos, ante nosotros hoy día. La Biblia nos explica de todas esas cosas. En nuestras vidas Él ha hecho maravillas, sino que a veces nos puede más la queja que ver lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Así sea poquito, así sean más cosas malas, no le damos valor a las poquitas buenas y a todo lo malo. Entonces, no, hermanos, aprendamos a darle ese valor a Dios, que Él es maravilloso y que esa maravilla la deben de conocer muchos a través de nosotros. Nosotros somos ese canal, recordemos siempre eso. Él también es el único que puede hacer cualquier cosa posible. Recordemos que Él es el Dios de imposibles. Vamos por último a Jeremías 32, 17. Dice así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Entonces vemos que Dios con su gran poder, con el poder de que creó todo, con el poder de su palabra, recordemos que Él decía y todo se hacía. O sea que Dios tiene poder en su palabra. Amén. Entonces, y con mano extendida hizo todo. Y para Él, ¿qué hay imposible? Nada. Él es el Dios de los imposibles. Otro atributo más de Dios. Entonces, ¿por qué no acudir a ese Dios de imposibles? A ese Dios de milagros, de maravillas. A ese Dios fiel, poderoso. No sé, nos cansaríamos de decir todos los atributos de Dios, son demasiados. Pero se nos olvida, pero hoy el Señor nos lo recuerda para que en esos momentos que estemos pasando le digamos a Él todo lo que Él es y todo lo que Él puede hacer en nosotros, a decirle que nosotros estamos dispuestos a depender totalmente de Él en cualquier situación que estemos atravesando, y que esos problemas que tengamos los veamos pequeños. Digamos así como ellos dijeron: no, esos problemas no son nada para Dios. Amén. Entonces, ese era el mensaje, la reflexión, y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Padre Santo, te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, por esa palabra, Dios, que es viva y eficaz para nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Dios, por hoy recordarnos todos esos atributos que tú tienes, todo lo grande y poderoso que tú eres, Señor. Gracias porque tú, por medio de tu palabra, nos exhortas, Señor, nos animas, nos reargulles, Señor, para que nos despojemos de todo eso que no nos deja ver tu gloria y tus maravillas, Señor. Gracias por animarnos, Señor, en esta mañana, y por darnos, Señor, esos testimonios de todo lo que vivió este pueblo, Señor, para que nosotros no seamos semejantes a ellos, Señor, para que no nos quejemos todo el tiempo como lo hacían ellos, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, aún ya después de conocer todo lo que tú eres, nos hemos quejado, hemos renegado, nos hemos rebelado en tu contra, Señor. Hoy te pedimos perdón. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos dé esas fuerzas que vienen de ti, esa fortaleza,
para poder, Señor, seguir adelante contigo sin mirar atrás, Señor, para no desear volver a Egipto, Señor, donde tú ya nos sacaste, Señor, sino que seguir contigo adelante, mirando, Señor, tus caminos y obedeciéndolos para llegar a esa meta, a ese lugar que tú ya tienes reservado para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder colocar nuestra confianza en ti cuando estemos pasando difíciles momentos, Señor, en nuestro día a día, que atravesamos situaciones que aún ni nosotros mismos podemos comprender, Señor. Pero sabemos, Señor, y lo reconocemos, que si tú las permites, Señor, es porque a ti te place, Señor, y porque de ello quieres mostrar tu poder, tu gloria. Quieres que te reconozcamos, Señor, en medio de esa aflicción. Quieres que nos sometamos a oír tu voz y a escuchar, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a colocar toda nuestra confianza en ti, a caminar por fe, a ver por fe, a escuchar por fe, Señor, a hablar por fe, así como lo hicieron estos hombres, Señor, que sí hablaron por fe, Señor, porque sabían en quién habían confiado, sabían quién los había libertado y quién les había mostrado sus maravillas, Señor. Asimismo nosotros también queremos serlo, Señor. Aunque pasemos todas esas dificultades, Señor, que se presenten, enséñanos a través de ellas, Señor, y ayúdanos a poder, Señor, fiar nuestro corazón a ti, Señor, de que nada ni nadie nos robe, Señor, ese gozo que te encontramos, esa paz que solo tú das, Señor. Ayúdanos a siempre descansar en tu presencia y a que no dudemos de todo lo que tú puedes hacer, de que tú eres un Dios de imposibles, que haces cualquier cosa, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos cubrimos con tu sangre preciosa la cabeza a los pies y damos gracias por este tiempo donde nos reunimos en tu nombre, Señor, a ser uno solo contigo. Gracias te damos en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Gracias, Dios.